amados, el Señor les bendiga grandemente. Qué bueno tenerte en esta mañana con un corazón dispuesto para recibir de Dios y de su preciosa palabra. Cuando hemos llegado a los pies de Cristo, podemos cuestionarnos y pensar lo que éramos antes de conocerlo a Él, lo que somos ahora y lo que queremos llegar a ser en un futuro en las manos de Dios. Nuestra vida definitivamente tiene un cambio trascendental, tiene un cambio radical, donde cada uno de nosotros se tiene que dar cuenta cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Dios no te ha llamado, Dios no te ha escogido para que tú te quedes igual. Por lo contrario, día a día, tu mente, tu corazón, tu vida va siendo renovada por el poder del Espíritu Santo. Pero a través de la palabra que queremos entregar en este día, yo quiero que tú te cuestiones quién eres realmente en Cristo. ¿Tienes una identidad genuina, verdadera con el Señor Jesucristo? ¿Te identificas plenamente con lo que Él es? ¿O muchos solamente tienen su fe en un Dios lejano, en alguien en el cual no se identifican y no viven como Él nos quiere que nosotros, cada uno de nosotros, vivamos en esta tierra? Entonces quiero que vayas allí a Filipenses capítulo 3 y observes el verso 1. Filipenses 3, verso 1. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Amén y amén. Estas palabras eran escritas por el apóstol Pablo, y para la pregunta que hemos hecho, vamos a tomar el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo antes de su conversión? Pablo antes de su conversión, como la palabra lo está dejando ver acá, ¿sí? Posiblemente era como uno de esos malos obreros. Él dice aquí en la Escritura: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ojo con lo que él está diciendo. Para vosotros es seguro, o sea, tengan presente esto. Guárdense de los perros. ¿Quiénes eran los perros? Los perros era una característica que los judíos usaban para tratar a los paganos, pero estos perros acá eran los judaizantes como tal, ¿sí? Era un grupo que sencillamente quería llevar, ¿sí?, a todos los que encontrasen a judaizarlos, ¿sí?, a los gentiles, a los que no eran pueblo realmente del Señor, querían obviamente judaizarlo como tal. Entonces él está diciendo: guárdense de los perros como tal, guárdense de aquellos que realmente, ¿sí?, no son pueblo de Dios. Eso era él antes de su conversión. Eso éramos algunos de nosotros, ¿sí? Nosotros tal vez atacamos el evangelio, nosotros tal vez nos vinimos en contra de la palabra, en contra de lo que el Señor realmente quería hacer en nuestras vidas. Habla de los malos obreros también, ¿cierto? Y esos malos obreros son los que aparentemente estaban cerca de Dios, pero se estaban oponiendo al evangelio. Yo quiero que tú te preguntes en algún momento si tú fuiste uno de estos, que se opuso realmente al evangelio, que se opuso realmente a lo que Dios quería, que se opuso realmente a lo que el Señor quería obrar en las vidas. Cuando yo recuerdo mi vida sin Cristo, recuerdo que yo fui en algún momento un burlador del evangelio, alguien que se opuso realmente a que la palabra pudiese llegar, pero era en la ignorancia que había en mi corazón, porque obviamente Cristo no había llegado a mi vida. Muchos entonces, antes de conocer de Cristo, se opusieron a que la palabra llegara, se burlaron aún de un familiar que llegó a los pies de Cristo, le criticaron, le juzgaron, le condenaron. Entonces ahí éramos malos obreros. Además dice: guárdense de los mutiladores del cuerpo. Cuando él da esta expresión, los mutiladores del cuerpo, está hablando de los judíos que querían llevar a los demás a la circuncisión. La circuncisión era un pacto que Dios había hecho precisamente con Abraham inicialmente.
donde circuncidaban el prepucio del hombre. Y esa era la señal de que ese varón pertenecía entonces al pueblo de Dios. Muchos entonces querían, aún recibiendo acá la palabra, porque recuerda que este contexto lo están entregando a gente que ya había recibido al Señor allí en la iglesia en Filipo, en la ciudad de Filipo, y ellos sencillamente estaban llegando a tratar de llevar a la gente que había llegado a Cristo a que se circuncidaran, es decir, a tratar de que ellos volvieran a la ley nuevamente. Eso es algo que sucede hoy en día mucho. Muchos llegan a Cristo, pero aún quieren seguir cumpliendo rituales que iban bajo la ley, rituales que no nos corresponden a nosotros, porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Todo esto que yo te estoy diciendo es para que tú me entiendas que éramos totalmente opuestos, ¿sí?, a lo que somos hoy en día, que fuimos obstáculo para el evangelio, que hicimos burla del evangelio, que sencillamente tratamos de atraer a otros a lo que nosotros creíamos que era lo correcto, pero que no estaba realmente en el corazón de Dios. Posiblemente tú naciste, creciste en una religión, sea cual fuera, pero realmente Cristo Jesús, Cristo el Señor, no había llegado realmente al corazón, ¿sí?, al corazón de cada persona. Y lo importante es que Cristo pueda llegar al corazón de cada vida. Dice en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Te das cuenta? Dice, nosotros somos la circuncisión, es decir, ya Dios lo que quiere es corazones nuevos, no es un acto físico como se hacía con la circuncisión. Ahora es algo espiritual, ahora es algo que realmente proviene del corazón de Dios, ahora es algo que realmente dejamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y empezamos a hacer esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en lo que antes sencillamente se hacía en un ritual, en un procedimiento como tal. Ahora nuestra confianza está en Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahí está plenamente nuestra confianza. Dice el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Recuerda que el que está hablando acá era Pablo. Y él está diciendo fielmente, si alguien tendría que confiar de la carne, pues sería él. Y él va a presentar como unas credenciales, es decir, lo que él era antes de Cristo. Mira lo que dice. Fui circuncidado al 8º día, es decir, como lo exigía la ley judía, él también había sido circuncidado del linaje de Israel, nada más ni nada menos, hermano. Él pertenecía de la tribu de Benjamín, la aristocracia, era la tribu como más privilegiada, ¿sí me entiendes? Entonces él tenía de qué gloriarse precisamente frente a eso. Dice hebreo de los hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Cuando se habla de fariseo era aparentemente alguien que había tomado su vida y había decidido apartarse para Dios plenamente. Entonces si él tenía de qué gloriarse, pues aquí él presenta sus credenciales. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, era un hombre que realmente amaba a Dios, se había guardado, se había apartado, pero él no había llegado realmente a conocer de Dios. En otras palabras, él estaba viviendo una religión como muchos de nosotros llegamos a vivir una religión en un momento determinado. Pero eso delante de Dios, mi amado, de nada servía. Porque cada persona, cada ser humano necesita un encuentro verdadero con Dios, un encuentro genuino. No es vivir en esa vieja vida de una manera religiosa, no es que tú hubieses pasado de una religión tradicional al cristianismo, no es eso. Es tener un encuentro verdadero con Dios, es acercarte al Señor, es reconocer que Él es Dios en tu vida. Pero todo eso nosotros éramos antes. El problema radica cuando ya estando en Cristo, tú sigues exactamente igual. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Sí? Que domingo tras domingo tal vez tú vas a la iglesia y lo haces como algo cotidiano. Que día a día levantas una pequeña oración como para estar a cuentas con Dios, pero de lo contrario no hay absolutamente nada. Ahí es donde está el problema, que seguimos exactamente igual.
Es decir, que muchos aparentemente han llegado a Cristo, pero sus vidas no han sido cambiadas, sus vidas no han sido transformadas en lo absoluto. Y ahí es donde tenemos ese gran problema. Ahí es donde nosotros debemos mirar realmente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchos dicen haber llegado a Cristo, y por eso la pregunta que estamos haciendo en esta mañana es: ¿quién eres en Cristo? ¿Tienes una identidad con Cristo? Pablo era un hombre que amaba a Dios, pero él en ese amor estaba actuando equivocadamente antes de encontrarse verdaderamente con Jesucristo. Solo vivía en una religión, solo vivía en una tradición, solo vivía en lo que le habían enseñado posiblemente sus propios padres, pero no estaba viviendo realmente en lo que Dios quería. Hoy encontramos hombres, mujeres que están cerca de Dios, pero que definitivamente no se han encontrado cara a cara con el Señor, están viviendo una religiosidad. Y de pronto al comienzo de este mensaje parece un poco tedioso lo que te estaba diciendo, pero es para que tú te des cuenta. Y él le está diciendo a la iglesia en Filipo, o sea, guárdense de eso, guárdense de seguir en lo mismo, guárdense en caer en manos de los judaizantes, de los que mutilan el cuerpo, guárdense de todo eso y genuinamente tengan un encuentro con Cristo. Por eso él presenta su vida antes de Cristo, todo lo que él era, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, ¿sí me entiendes? Apartado para el Señor aparentemente, pero eso no le servía absolutamente de nada porque no había tenido un encuentro real con Dios. Acá el objetivo es tener un encuentro real con Dios, no es tener a Dios en la boca, es encontrarse cara a cara con el Señor. ¿Qué llegó a hacer Pablo en Cristo por la fe que él colocó realmente en el Señor? Quiero que mires la palabra allí conmigo. Mira el verso 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Definitivamente nosotros llegamos a hacer algo diferente en Cristo, y Pablo tuvo un cambio en su vida. Un cambio donde él decía: yo estimo todas las cosas como pérdida. ¿Y por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Es decir, lo que para él era ganancia, lo que para él era fortaleza en su vida, el hecho de ser un fariseo, el hecho de ser reconocido delante de todos los que sabían de él, de su vida, ya era pérdida. Y él decía: todo eso que yo viví, realmente viví años sin conocer a Dios. Viviste en una religión, viviste lejos del corazón de Dios. Y Pablo entendía eso y dice: ya todo lo estimo como pérdida. Ya solo quiero conocer al Señor, ya solo quiero buscarlo a Él, día a día intimar con Él para que Cristo se haga más real en mi vida. Por eso te estoy diciendo lo que Pablo llegaba a hacer por la fe. Y hay 4 cosas que son mucho mejor de lo que había antes. Te las voy a decir, el verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué está mostrando aquí la palabra? 1, lo que te decía, el conocimiento de Dios día a día. Eso es mucho mejor que lo que tú tenías antes. Conocer a Cristo día a día a través de su palabra, eso es algo que no se cambia absolutamente por nada. Y cuando Dios logra revelarse a una vida, y no porque Dios no lo quiera hacer, sino porque eso depende de tu corazón, del anhelo de tu corazón de conocerle. Cuando Él se va revelando a tu vida, eso es algo genial, eso es algo grande, eso es algo poderoso, donde tú te acercas cada día más al Señor y lo puedes conocer con más ímpetu en todo tu ser. Lo segundo es la justicia de Cristo, y por eso allá leíamos allí en el verso 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, porque ¿qué buscaban los fariseos? Obtener su propia justicia, diciendo: nos guardamos, somos santos, somos apartados, pero no conocían a Dios. El hecho no es enclaustrarse, el hecho no es apartarse del mundo y esconderse del mundo, el hecho es enfrentar el mundo y enfrentarlo con Cristo y saber que yo puedo llegar a ser alguien diferente, saber que yo puedo llegar
a ser alguien que dé testimonio de Cristo, que pueda impactar a otros con mi vida. Y eso era lo que Pablo había logrado, la justicia de Cristo, no su propia justicia. ¿Y cómo obtenía él la justicia de Cristo? Reconociendo el que había muerto en la cruz, reconociendo que él tomó tus pecados y los llevó a la cruz. Eran muchos, siguen siendo muchos, pero Cristo los llevó a la cruz. Ya no es mi propia justicia, jamás será tu propia justicia. Es Dios enviando a su Hijo y colocando allí en él el pecado de toda la humanidad. Cuando yo logro reconocer eso, yo llego a ser alguien totalmente diferente, porque yo ya no me vanagloreo de mi vida, de mi santidad, de mi vivir en Cristo. Yo ya sé que es la justicia de Dios en mi vida, que soy justo porque el justo murió por los injustos, que debo vivir una vida recta, apartada delante de Dios. Sí, eso es cierto, pero yo reconozco que mi justicia no proviene de mí mismo. La misma Escritura dice que por las obras de la ley ningún hombre será justificado, ninguno, porque todos los hombres son pecadores. Cuando tú logras entender eso, y cuando tú logras ver la justicia de Cristo, entiendes lo que Pablo está diciendo acá, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. ¿Quién me ha declarado justo? El Señor, aunque no lo sea, me ha justificado delante del Padre. O sea, mi Padre en los cielos me ve justo, no por mis obras, me ve justo por la obra de Cristo en la cruz. Y eso es lo que tú y yo debemos entender. Entonces, dos cosas inicialmente. Cuando realmente tienes ese encuentro con Cristo, cuando te identificas con Él, tú quieres conocerlo cada día más y más. Lo segundo es que la justicia de Cristo obviamente se evidencia en tu vida. La justicia de Cristo llega a tu vida. Lo tercero, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén y amén. ¿Qué es lo tercero que tú reconoces allí y llegas a darte cuenta? El poder de Cristo. La palabra me está mostrando y dice que tú le conoces y ves el poder de su resurrección. La muerte no pudo retener a Cristo y esa es la promesa que hay para los hijos de Dios. La promesa que hay es que todo aquel que en Él cree, pues no morirá, sino vivirá eternamente. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree no morirá, tendrá la vida eterna. Ahí hay poder. El día en que tú mueras, si Cristo no ha venido entre las nubes, el Señor promete que Él te resucitará de los muertos, tu cuerpo será levantado. Cuando sea el arrebatamiento, Pablo también lo explicó y lo dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que todo aquel que haya muerto confesando su fe en Cristo debe tener la plena seguridad y convicción que el día del arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán primero para estar para siempre con el Señor. A eso nos lleva esa fe en Cristo. Por eso te decía que hay 4 cosas que son mucho mejor cuando tú ya estás en Cristo por la fe. 1, el conocimiento de Dios día a día. 2, que la justicia de Cristo ha venido a tu vida, ya no es tu propia justicia, ahora es la justicia de Cristo. 3, lo que te estoy diciendo, el poder de Cristo, que la muerte no lo pudo retener, que Dios le levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tú has creído en un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Por eso tu vida antes de Cristo era una y ahora en Cristo es otra totalmente diferente. Tú crees en un Dios que vive por siempre, que reina, que gobierna, que tiene poder para hacer de lo imposible algo posible. Y cuando leemos ese contexto de lo posible, ¿cierto? Que hace de lo imposible algo posible, Él está hablando de la salvación. Dice lo que el hombre no podía hacer por sí mismo, Cristo sí lo logró.
Él nos regaló la salvación. Tuvo que ir a la cruz, padecer, morir, pero la muerte no le retuvo, sino Él resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Por eso Dios tiene poder. Él sí tiene poder. Entonces dice en el verso 10, a fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Te das cuenta? Pablo iba tanto allá que decía, yo quiero conocerle, yo reconozco el poder que hay en Él, yo reconozco el poder de la resurrección y quiero ser semejante a Él en su muerte. Quiero realmente buscarlo a Él, quiero conocerle a Él, quiero caminar con Él. La palabra también entonces nos muestra en el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sabes por qué Pablo decía esto? Porque él creía que el Señor iba a venir en el arrebatamiento cuando Él estuviese vivo. Por eso dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. En otras palabras estaba diciendo, si yo llegase a morir, Él me resucitará de los muertos. Qué impresionante eso. Es la misma convicción que debe haber en nosotros. La resurrección de entre los muertos. Si llegamos a morir antes de que Cristo venga, el día en que suene la trompeta allí en el cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú tuviste tu fe, tú resucitarás de entre los muertos. Y así como la muerte no pudo retener a Jesús, tampoco la muerte te podrá retener a ti, porque serás levantado, serás transformado allí en los cielos. Y después de esto el Señor presentará a su Padre una iglesia santa y sin mancha. Eso es algo precioso. Creer en Cristo no es solamente creer que es el Dios que me da, que me bendice, que me suple. No, mi amado. Creer en Cristo. Y por eso la pregunta que te estoy haciendo en esta mañana, ¿quién eres en Cristo? ¿Quién eres en el Señor? ¿Te identificas realmente con Él? ¿Reconoces lo que estamos hablando en esta mañana? Pablo sí lo reconocía. Pablo no había alcanzado su madurez, pero mira lo que dice acá en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Esa palabra asido significa permanezco tomado de la mano de Dios. No que yo haya logrado todo, está diciendo él. No que ya sea perfecto, pero prosigo, sigo a la meta. Porque quiero lograrlo, porque quiero llegar hasta donde Dios me quiera llevar. Porque Dios quiere transformarte día a día en esta tierra, quiere cambiar tu manera de vivir, quiere cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, pero para que eso suceda realmente, Cristo tiene que estar realmente en tu corazón y tú tienes que proseguir, seguir adelante, tomado de la mano de Dios. No va a ser algo que tú vas a lograr solo, tienes que estar tomado de la mano del Señor Jesucristo y Él te va a llevar a lo que Él quiere, y ahí se cumplirá la palabra que el Señor ha hecho en su escritura. ¿Qué palabra? Que la buena obra que Él comenzó en nosotros será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Ese día es cuando el Señor obviamente venga por la iglesia, pero tú sigues tomado de la mano porque quieres seguir cambiando, porque no quieres ser el mismo de antes, porque en este momento damos gloria a Dios por lo que somos, pero si tú eres sincero con Dios, tú sabes que te falta demasiado, tú sabes que tienes que continuar adelante, tú sabes que hay debilidades, que hay momentos de duda, que hay momentos de incertidumbre en tu vida, que hay momentos que te sientes sin fuerzas, pero los hijos de Dios siguen adelante, siguen tomados de la mano del Señor. ¿Qué anhelamos entonces ser en Cristo? Mira lo que dice el verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ojo con esas palabras. Y extendiéndome a lo que está delante. Pablo ya había olvidado su vieja vida. Pablo ya había olvidado el reconocimiento público que él tenía, la admiración, los aplausos. Él ya había olvidado eso, ahora su mirada estaba en Cristo. Y ahora era totalmente distinto. Pablo, por lo contrario, no era que fuese muy admirado, sufrió persecución, encarcelado, azotado, naufragando,
tuvo momentos difíciles en su vida, pero él dice, no importa nada de lo que yo tenga que vivir, mi mirada siempre está en Cristo, mi mirada siempre está delante de él, porque él era su meta. Por eso él decía, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. No te sirve de nada haber dicho que creías en Jesús si no seguiste adelante. Los hijos de Dios vamos a llegar hasta el final. No importa lo que suceda, no importa lo que pase. Vamos a llegar a la meta. La meta es la vida eterna. Y no queriendo decir con esto que tú logras tu salvación por tu esfuerzo, por tus obras. Tú lo logras es por la fe en Cristo. Pero el que ha colocado una fe genuinamente en Cristo, ese hombre, esa mujer no se va a dar por vencido. Él va a llegar hasta el final. Cueste lo que cueste, digan lo que digan otros. Juicios, condenaciones que otros traigan sobre tu vida, no importa, tu mirada está puesta en Cristo. Y la mirada de Pablo estaba puesta en Cristo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Por qué dice que todos los que somos perfectos? Porque Él está diciendo, cuando Cristo llegó a mi vida, Él me convirtió en alguien totalmente diferente. Tú vas en esa perfección. Vuelvo y te repito, Él perfeccionará la obra día a día. Porque Cristo está en tu corazón, porque tú ya eres alguien distinto, porque no eres alguien más del mundo. Ahora eres alguien totalmente diferente en las manos de Dios. Prosigue a la meta, como dice acá la palabra. Dice que todos sintamos esto mismo. Si alguien no está en este sentir, que Dios lo revele, que Dios coloque el sentir, el vivir para Cristo, el caminar con Él y el de llegar hasta el final. ¿Quién eres en Cristo? ¿Cuál es tu identidad en Cristo? ¿Te identificas realmente con Él? ¿Tus hijos tienen esa identidad en Cristo? ¿Saben quién es el Señor? Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué tremendo que Pablo pudiese decirle a la iglesia, sean imitadores de mí. Porque él tenía esa convicción de seguir a Cristo, y por eso le podía decir a los demás, imítenme, vean mis pasos, vean mi fe, vean mi caminar, e imítenme. ¿Tú le puedes decir a otro eso? Imítame. Con tus dudas, con tu incredulidad, con tus pecados, tú le puedes decir a otro, imítame a mí. Por eso tenemos que tener una identidad realmente con Cristo. No es algo religioso, y por eso te estoy diciendo, antes de conocer a Cristo, Pablo era tan solo un religioso. Pero después de que Cristo llegó a su corazón, después de que Cristo llegó a su vida fue cambiada y transformada. Y ahora sí, él estaba en el propósito y en el plan divino. Ahora sí, él estaba en la voluntad de Dios. Es lo que Dios desea para nuestras vidas. Ahora, dice finalmente, me adelanto un poco, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Te das cuenta de lo que él está diciendo? Mi ciudadanía está en los cielos. A él ya no le importaba la ciudadanía de esta tierra. A él ya no le importaba el reconocimiento de esta tierra. La mirada de él estaba en los cielos. Y dice, quiero ser ciudadano de los cielos. Quiero estar para siempre con el Señor. Eso es lo que anhela un verdadero hijo de Dios. Estar para siempre con el Señor. Tu ciudadanía ya no es de esta tierra. Tu reconocimiento ya no debe ser en esta tierra. Lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo importante es que realmente estés allí con el Señor. Lo importante es que llegues a la meta. No llegarás con tus propias fuerzas.
Llegarás cuando el Espíritu Santo pueda entrar a tu vida y tú puedas reconocer todo lo que hemos estado hablando en esta hora. Tuviste un antes, tienes una hora, pero tendrás un futuro glorioso con Cristo Jesús. Solo tienes que seguir caminando con el Señor. Solo tienes que seguir buscándolo a Él. Solo tienes que extenderte a lo que está adelante, olvidando lo que tuviste atrás. Ahora coloca solamente tu mirada en Él y extiende tus manos al fiel Creador para que cuando el Señor venga, tú puedas estar fielmente con Dios, tú puedas estar fielmente con el Señor. Hoy solo dile al Padre de la Gloria: Señor, quiero estar contigo, quiero estar allí en tu presencia, quiero caminar contigo hasta el final. No veas a Dios de una manera diferente como Dios nos está viendo a nosotros para que seamos salvos, para que obtengamos la vida eterna. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Padre, te doy gracias por lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Gracias por el día en que tú llegaste a nuestro corazón. Gracias por aquel día cuando te conocimos, Señor. Gracias por aquel día, Señor, en que viniste a nosotros, Señor. Aquel día en que nos tocaste, Señor, y pudimos ver nuestras vidas de una manera diferente. Gracias por darnos el regalo de la salvación. Permite que haya un pueblo, que haya hijos e hijas que te busquen, que te adoren en espíritu y en verdad, que realmente quieran reconocerte como el Señor, como el Salvador, Dios. Que prosigan a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No dejes que ninguno se quede tendido en el camino, Señor, sino que se puedan levantar fielmente, Dios, y caminar asidos, tomados de tu mano, para que tú nos puedas llevar hasta el final, hasta donde tú quieres, hasta lo que tú deseas. Fortalece la vida de tus hijos. Si alguno se ha sentido sin fuerzas, si alguno se ha sentido tentado, Señor, yo te pido que tu Espíritu, Señor, le llene, Señor, le fortalezca, que tú les guíes, Señor, por camino de verdad, por camino de justicia. Que estas palabras que tú nos has hablado hoy, Señor, realmente lleguen a nuestro corazón, que estimemos todas las cosas como pérdida por causa del conocimiento de Cristo Jesús, por nuestro Señor, por amor del cual lo hemos perdido todo, lo hemos tenido por basura para ganar a Cristo. Que realmente Cristo pueda llegar al corazón de cada persona, Señor, y que tú puedas hacer obra nueva. Que no sea un evangelio de palabras, Señor, sino que sea un evangelio de hechos realmente, donde vivamos, donde nos apasionemos por ti, por tu palabra, por vivir día a día contigo, Señor. Hoy nosotros te lo pedimos, Señor. Guárdanos en tu completa paz, porque en ti hemos confiado, Señor. Gracias porque creemos que pronto vendrás por todos nosotros, Señor. Que si alguno llegase a morir, los muertos en Cristo resucitarán primero y estaremos todos juntos, Señor, contigo allí en los cielos para vivir eternamente a tu lado, Señor. Te damos todo el honor, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Que esta paz que hay perdure sobre nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi amado. Persevera. Sigue adelante. Nos queda poco tiempo en esta tierra y debemos seguir tomados de la mano del Señor, extendiéndote a lo que está adelante y ya olvidando lo que tuviste en un tiempo pasado. Que tu vivir en Cristo se evidencie día tras día en la fe que tú has colocado en el Señor. Motiva a otros a buscar de Dios, que tu vida, tu testimonio sea el ejemplo claro para que otros quieran tener a Cristo en sus vidas. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga grandemente, que este resto de día evidencies la gloria de Dios sobre tu vida. Recuerda que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.